Vamos a iniciar la grabación. La primera parte ya quedará un poquito ahí rezagada, pero vamos a iniciar entonces. Como hemos visto, ha sido objeto México de reformas sucesivas, ¿no?, con ese fin de mejorar la calidad, equidad y cobertura. Estos tres grandes conceptos que siempre vamos a estar pues abordando, dado las consideraciones que vienen previas, sobre todo arranca con el 2000, el 92 y luego ya 2012, le dan mucha fuerza a esos tres principios, estas tres definiciones o conceptos de la educación en México, pero ya hoy en día ya están, creo que están siendo rebasados, sin dejar de mencionar la condición de cobertura, que eso sí ya es, estamos hablando, equidad y cobertura, estamos hablando de otros principios y otro enfoque, otra perspectiva. Y como hemos visto, hemos examinado estas reformas curriculares al principio. No las dejamos de abordar y veremos cuáles son las que están incidiendo bastante en la educación básica y media superior para tratar de implementar, como les decía, esos programas de calidad o las políticas de incentivos y las relaciones que se dan entre los múltiples contextos estatales, localidades y comunidades para entender esa realidad del contexto mexicano, cuáles son las trascendencias del mismo y cómo es que se está implementando y se lleva, pues sí, con tensiones y distensiones y un poquito de cuestión de enfoque o de posturas de ciertos, este, eh, eh, pues lo que sería hoy en día el conocido el magisterio, porque no está totalmente de acuerdo en que se siga implementando como viene elaborado del 92. Recuerden, la del 92, esa sí tiene, yo creo, si somos completamente críticos, esa sí tiene una reestructura de carácter punitivo, ¿eh? Esa sí fue duro contra el sistema de pensiones y que al Estado, porque también se visualiza hacia largo alcance, mediano y largo alcance, al Estado mexicano en este día enfrenta un reto porque no puede modificarla de un momento a otro, ¿eh? Si no, entraríamos en crisis fuerte del sistema educativo, dado que recordemos que cuando ya se implementan lo que ahí está el caso de Chile, no hemos tenido, bueno, la maestra Daniela tendrá oportunidad de platicarnos, ahí se les vino encima el sistema de pensiones que se daba a partir de obtenerla por las AFORES, como se menciona, pero resulta que las pensiones son muy raquíticas y se estaban recibiendo 3,000, 4,000 pesos en la actualidad. Un pensionado que había tenido un sueldo de mínimo y un poquito más allá del mínimo, pues es raquítico ese sistema de pensiones. Y cuando hablamos que, bueno, ustedes son unas jovenazas, pero yo ya estoy a punto de sacarme a ese sistema pensional. Imaginemos a los 65, estar todavía pensando en unos 20 años más, si nos permite la vida, continuar y con un sistema de pensiones tan limitado, económicamente hablando, pues resulta complejo. Pero el Estado mexicano también se ve en esa disyuntiva. ¿Cómo mejorar esas condiciones de pensionados si resulta que voy a colapsar al interior de estructuras como la Secretaría de Hacienda o la economía misma de un país? Chile, por eso les digo, se enfrentó a ese problema, si quiere modificar, pero ¿cómo lo hace? Y ahí traíamos nosotros también, porque dentro de 5 o 10 años vamos a tener ese problema más fuerte. ¿Cómo pensionar a todos? Porque recordemos que son dos partes, la que otorga la empresa, y ahí lo digo también con sus asegúnes, y la que otorga el Estado Nacional. Y el Estado Nacional es el que da más beneficencia en este sentido. No beneficencia, sino es parte sustancial de lo que tiene que dar como tal. Pero ya, bueno, veremos estos aspectos generales. ¿Cuál es entonces la reforma curricular en educación básica? Son dos ejes primordiales. El enfoque por competencias que vino de arriba hacia abajo
y hoy le está pegando abajo, porque en el enfoque de competencias nosotros nos lo vimos mucho más cercano cuando me tenía oportunidad de entrar a lo que es los estudios de posgrado. Ahí me encontré con lo que era el enfoque de competencias, se estaba implementando en educación superior y empezaba a querer hablarse de educación media superior como enfoque o como perspectiva teórica o paradigma. Ahí lo que ustedes pueden criticar y lo verán a lo largo de los materiales que también les voy a compartir, no tiene una metodología. Y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, y es verdad. ¿No? Las competencias no cuentan con una metodología clara de implementación en el aula, a diferencia, por ejemplo, del constructivismo, que es así clarísimo, ¿no? Los aprendizajes previos y los incorporamos a los nuevos aprendizajes para buscar estructurar o tener un vínculo en lo que va a ser la vida diaria, los denominados aprendizajes los volvemos significativos. Y fíjense, se lo acabo de decir dos, tres frases y entendemos lo que es constructivismo. Las competencias no pueden explicarse de una manera tan sistematizada. ¿Eh? No sé ahí qué ocurrirá, por qué implementar a veces un proyecto paradigma y obligarlo a tropicalizarlo como a nuestro enfoque mexicano. Y el aprendizaje significativo, recordemos que ha estado recorriendo y va y vienes, pero se mantiene muy vigente. Hay de Díaz Barrigas, les recomiendo mucho ay, aquí lo tenía a la mano, aquí lo tengo a la mano, este no lo puse aquí, estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Es, es un material muy accesible, ahorita creo que andaba como 300 pesos, y es Díaz Barriga el autor, este, la autora Frida y Gerardo Hernández Rojas. Él también escribió mucho sobre aprendizaje significativo en otras obras, ahí por ahí las tengo también, pero se las recomiendo bastante, porque sí plantea muy claramente cómo logramos llevarlo al plano preciso. Adelante, maestra Danila. Doctor, yo Adelante. creo, buen día, Buen ¿cómo día. está? ¿Cómo está, maestra? Bueno, Sigue. bien, bien por acá. Doctor, es que con respecto a lo que usted dice, que por ejemplo no hay una metodología clara para poder trabajar las competencias, yo creo que antes no habían herramientas para poder trabajar con ellas. Mm, Se declaraban y se decían, no, las competencias son importantes para los estudiantes, pero ahora, como ya tenemos más información, tenemos más tecnología y todo, esto se ha ido implementando a través, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos, el mm, APB, sí, que tiene es como razón. transversal y por lo que yo he estado todo este tiempo trabajando con mis compañeras, por ejemplo, la nueva escuela mexicana lo tiene implementado en este nuevo proyecto que ellos Sí, están integrando ahora. Pero como usted dice, tampoco nosotros nos han preparado con respecto al APB y con respecto a distintas otras metodologías que están asociadas a las competencias, porque nosotros tampoco nos formamos en ellas. Entonces, no es difícil, nos es difícil visualizarla a los estudiantes porque no las trabajamos tampoco cuando éramos estudiantes, tampoco cuando nos preparamos para ser docentes y se implementan como políticas públicas, pero tampoco hacen las capacitaciones pertinentes para nosotros reconocerlas. ¿Me entiende? Entonces, están actualmente visibles porque ahora la tecnología ha generado, por ejemplo, la gamificación. Nosotros ya hemos tenido doctores que nos han enseñado bastante gamificación y hemos quedado asombrados porque nosotros tampoco las conocíamos. Entonces, todas esas cosas son nuevas. Creo que los nuevos docentes que se empiezan a formar desde ahora van a ver una pincelada mucho más que nosotros y los estudiantes que estamos formando van a ser, yo creo, los que exploten las competencias que tanto las declaran en todos los países, pero que no se trabajan. Y es ahí yo creo que donde está la falencia, donde está como como le decimos acá, la patita coja de la educación, porque es importante desarrollarlas, pero nosotros actualmente no las tenemos fortalecidas porque no tenemos políticas que nos implementen la capacitación en ellas. Solamente las conocemos porque nos llegan como instructivo obligatorio del ministerio, pero no nos facilitan porque tampoco nuestros supervisores las manejan. Sí, Entonces ahí es donde genera esta,
esta diferencia, ¿cierto?, de opinión y de implementación. Yo creo que le pasa igual a Chile lo mismo, exactamente lo mismo, porque acá nosotros también estamos trabajando con los mismos conceptos, pero no sabemos tampoco esta cultura de competencia y tratamos de hacer lo que podemos, pero a veces no es lo correcto. Gracias, maestra Daniela. Totalmente de acuerdo y correcto con su apreciación. Nada más matizaría un poquito en ese sentido. En México creo que se está forzando, eso ya es a título personal, las metodologías, como usted bien plantea, ABP o en proyectos, aprendizaje basado también en proyectos, y se está trayendo de incorporar, sí, se hace correcto, pero no queda definitorio bien aquí la cuestión de las competencias cuando estoy basándome en diferentes aprendizajes basados en proyectos o, o en problemas, cuando eh, si uno observaba los programas de educación básica, me refiero a preescolar hasta secundaria, en los 2000 en México, ya se hablaba, ya se implementaba ABP, este, hablaba también de las denominadas inteligencias múltiples, se iba integrando, que ahora también han sido ya criticadas. Ahí les comparto un buen artículo, se los voy a pasar la liga, y resulta que para educación superior se empieza a mantener una distancia como muy clarísima y muy correctamente lo menciona maestra Daniela, como no tenía la claridad tampoco el instructor, la persona que tenía que bajarme la idea de lo que es unas competencias, tampoco a nosotros nos terminaba por clarificar esa idea o, o tener absolutamente claro cómo implementar esa metodología. Y posteriormente, cuando ya empieza a hablar, como usted comenta muy bien, de estos recursos tecnológicos, etcétera, siento que se mete a calzador, por lo menos al caso mexicano, y en ese momento ya empezamos a encontrar que el humanismo mexicano, pero sin dejar de hablar de las competencias. Y esa es la proyección que se plantea en México, que poco a poco se va a ir dejando de lado esa idea de las competencias para volver a retomar la teoría educativa sobre el humanismo e incorporando, como vemos aquí, un poquito más la cuestión de los aprendizajes basados en problemas, gamificación, como bien comenta maestra Daniela, los diferentes recursos y estrategias y metodologías aunados con las corrientes teóricas o paradigmas, pero ya manteniendo cierta distancia con lo que es las competencias para el caso mexicano, maestra Daniela. En Chile quizá usted como comenta, y también habrá que verlo, siempre tener el ojo allá, porque resulta que son las primeras que empiezan a implementarlo, esas cuestiones de enfoques distintos, ¿no? No sé si tenga otro comentario, ¿alguien más? Doctor, yo creo que igual el hecho de que se hayan implementado, por ejemplo, el APB y todo eso, es que como siempre nosotros los países latinos somos re buenos para copiar cosas, entonces no son contextualizados, entonces obviamente que en otros países que sí se trabaja mucho en proyectos, es súper bueno, pero nosotros los latinos somos malos para esto, entonces hay que reconocer nuestras debilidades y nuestras falencias. Entonces creo que el copiar cosas sin contextualizar, obviamente que nos genera estos vacíos y genera obviamente esto porque nosotros estuvimos mucho tiempo copiando muchos modelos. Acá en Chile se copió el modelo español, que fue un desastre Mm, y se copió textual, ni siquiera se hizo contextualización. Entonces, estuvimos implementando una reforma que fue desastrosa y después copiar otra y no se hace el contexto sin considerar obviamente todo lo que tiene que ver con eso, que cada región o en el caso de nosotros, cada región es distinta. En Chile acá nosotros tenemos población indígena de habla distinta y con muchas culturas diferentes. Entonces, los del norte tienen una forma diferente, los centrales otro, los sureños otro y los más sureños otro. Entonces, no se considera esa información y ahí se implementa. sí. Entonces, creo que eso igual ha hecho como en contra y es como es un paradigma que uno viene repitiendo. Yo creo que cuando hasta mi mamá era profesora, que porque copian cosas si saben que somos diferentes, hasta culturalmente.
somos distintos, entonces no entiendo esa, no sé si como porfiado, como monoporfiado, como le decimos acá en Chile, copian y copian y copian sin entender el contexto. Yo incluso le comentaba a los compañeros una vez que nosotros tenemos una prueba que se llama SIMS, que Ah, evalúa a los niños de cuarto básico, octavo básico y segundo medio los niveles, que compara esos niveles con la OCDE. Y yo les contaba que acá, como hay escuelas rurales, ¿cierto? Y urbanas, no se hace esta diferencia entre escuelas rurales y urbanas. Y en una de las escuelas rurales de acá, y se hizo una imagen de matemática donde había un corral y en ese corral habían cuatro ovejas y el corral estaba con la puerta abierta. Todos los niños de la ciudad decían la prueba, tienes cuatro ovejas y sacó una. ¿Cuántas ovejas tiene? Y los niños de la ciudad dijeron tres. Y los niños del sector rural decían cero. Y no fue solamente acá, fue en todas las partes que era zona rural. Entonces los especialistas decían, pero ¿por qué todos tienen mal esta pregunta? Y era por el contexto. En así. el campo todos saben que si se deja el corral abierto, las ovejas no se van a quedar dentro del corral esperando que estar encerrada. Entonces yo le decía eso, no considerar los contextos, entonces no tienen el mismo aprendizaje ni tampoco la misma herramienta. Tampoco es malo, pero hay que considerarlo para poder evaluar. Y al final ahí hicieron todo un debate y una debacle y al final no quedó en nada y se sigue evaluando urbanos y rurales de la misma forma. Pero es ahí donde usted puede ver que el contexto sí es importante y sí está presente. Entonces, y no solamente presente en la pregunta, sino que en la lógica de resolver problemas, que es lo que trabaja la BP. Entonces, son contextos distintos y son trabajos diferentes que hay que desarrollar. Sí, es correcto, maestra Daniela. Muy buen comentario e intervención, ¿eh? Totalmente de acuerdo con usted. Y aquí tenemos, bueno, todavía, porque se está implementando, Planea, PISA, y ya tendremos oportunidad también de cuestionarlo y verlo y cuestionarlo, sobre todo, porque hoy ya lo aborda en un primer momento la maestra Daniela. Hay que tener claridad sobre la realidad, sobre las condiciones del multiméxico. Ya no nos vamos ni siquiera a la región latinoamericana, en México, ¿cómo está? Muchos Méxicos, diría Brady, y esos Méxicos tienen sus características, circunstancias, sus planes, bueno, sus propuestas, proyectos, y hoy en día ya se empiezan más o menos a considerar previo 2012. Por eso trato de siempre enfocarlo en eso, para que no lo veamos así, no lo dejemos de asociar estas implementaciones o estas reformas de hace del 2022, que es de la nueva escuela mexicana, pero no se aleja del 2012 tanto, ¿eh? Aquí hay que considerar ese aspecto. Y aquí les lanzaría esta primera pregunta. Aquí les paso el QR. Si no pueden, me dicen para enviarles la liguita. Y ahí les damos unos minutos o lo que crean ustedes necesario para plantearnos o contestarla. Como les encontramos esto, entonces tenemos unos 10 minutos para que se vaya terminando la Sí. clase, pero ahí Doctor, pero se fue, como decimos aquí en Chile, en la volada. Está difícil, pues. Está difícil. Ya, pero le vamos a hacer empeño, le vamos a hacer empeño. porque puede ser, no sé, yo y ahí me atrevo a deslizar cierta respuesta porque ustedes, y bueno, todos nosotros tenemos bastante práctica y querámoslo o no, retomamos muchos de los paradigmas implícita o explícitamente en clase y los vamos modificando y asumiendo una y otra vez. Voy a dejar de compartir aquí para presentarles ahí sus primeras intervenciones. Y como, Espéreme tantito, doctor, porque se me borró. sí, está bien. De Un todos modos, segundo. sí, sí, me comentan, ¿eh? Sí, Me iba a decir algo, maestra Danila. ya, gracias.
Ujú. Y No, iba a decir que Carlos nomás está en desventaja en esto, pero él igual hace posición y todo, pues de ahí lo puede evaluar. ah, aquí la vamos a ver, mira, ahorita le voy a dejar eso de compartir para compartirles la página de Padlet. Ahí sería, va a ser bonito conocer. Ahí les veo que están escribiendo todos con mucho entusiasmo. Ah, ahí veremos a ver sus reflexiones. Muy bien, maestra Mariana dice que principalmente la teoría constructivista es la que guía mi práctica docente, aunque no es la única. Existen otras que en menor medida se presentan, que es la que encontraba vigente cuando estudié la normal. Así es correcto. Ese es uno de las cuestiones que a todos nos atañen, ¿no? Nos, va en función también de nuestra formación. A mí me tocó también vivir mucho sobre el constructivismo, la mayor parte de mi formación en el área educativa. Y de alguna manera he seguido presente en diferentes reformas educativas. También estoy de acuerdo con esa última cuestionamiento, reflexión que realiza maestra Mariana, porque al final sí entramos o asumimos una como la que el elemento de teoría o paradigma que nos queda más claro es lo que seguimos reproduciendo. Sí, vemos lo del humanismo cognitivo, que les decía las inteligencias múltiples me gusta, pero ya empieza a haber ciertas críticas a esa idea. Doctor, Pero adelante, adelante. perdón que lo interrumpa. ¿Será que me puede apoyar otra vez con el QR? Sí, sí, se lo voy a pasar. Bueno, se lo voy a compartir mejor, ¿verdad? Porque le va a resultar más fácil así a todos también. Le pongo aquí la pantalla del QR. La voy a ampliar. Me comenta, maestro Carlos, ¿eh? Sí, Ahí lo veo ya, de un segundo. muy bien. Ya lo tengo acá. Eso. Gracias. Sí, no de qué. Aquí vamos a compartir las reflexiones de cada uno de nosotros. Bueno, de ustedes, ¿verdad? Así. Y aquí nos comenta también. Este de la reforma educativa es de. Eh, ¿quién hace el comentario aquí? La reforma educativa del 2009-11 que habla de las competencias para la vida. Yo trabajo en la universidad. La maestra Melina, ¿no? O no, la maestra Teresa. Perdón, soy yo, no le puse mi nombre. No, no está mucho, maestra. No, nada más preguntaba para saber qué. Pero está bien, ahorita por la Universidad Veracruzana la relacioné.
con el modelo basado en competencias. Eso es claro, sí, es lo que mencionábamos, empezó de arriba hacia abajo. Ahorita está muy consolidado. Me acerco a dos, tres colegas ahí de la universidad, preguntándole, no evidencio nada, nada más para ver que me explique bien cómo se aplica la competencia a nivel superior. Y todavía no me terminan de convencer. A través de un modelo integral que se habla con base en el constructivismo, ya ve, se hace una incorporación, lo que dice maestra Teresa, las competencias si no se deja, y aquí también no se abona lo que mencionaba maestra Mariana, no se deja porque el constructivismo, por lo menos para la realidad mexicana, como que quedó más claro y también es muy flexible su metodología y ya incorporando lo que mencionaba maestra Daniela, pues empezamos a tener como esas nociones claras de que hay que enfocarnos en determinadas circunstancias de las zonas rurales, urbanas, y no es lo mismo implementar una idea constructivista, incluso las competencias con el enfoque, o cualquier otro paradigma, sin considerar cuáles son los factores que te llevan a hablar de ciertos aspectos que podía retomar. Como ejemplo, eso no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero llegué a visitar zonas rurales con una desigualdad económica fuerte, pero no les faltaba el celular a los alumnos de educación media, me tocó ver. Y usé ese recurso, pero dije, faltaba todo, ¿eh? Prácticamente no había, ya aquí en Nuevo León, unos calores 40, 45 grados, muy caluroso, pero no había ni clima, si acaso abanicos, etcétera, pero no faltaba el celular. Y de vez en cuando me aproximaba con esas herramientas tecnológicas para realizar ciertas actividades como un quiz, etcétera. Y eso me fue fundamental para implementar esto. Pero no siempre hay oportunidad de acercarnos a esto. Daniela, mi práctica docente se basa en el paradigma socioconstructivista que concibe al estudiante como protagonista activo de su aprendizaje, construyendo conocimiento a través de la interacción social y cultural en el docente como mediador. Esta perspectiva se alinea con las reformas curriculares que promueven el desarrollo de competencias. Muy bien, intento desarrollar junto a mis estudiantes la inclusión, atención, diversidad. Y de esta pregunta también va enfocada en la idea de que como manera de sugerencia, no sé cómo ustedes lo consideren, cuando se estén abordando su tesis, aproxímense siempre a ese enfoque, a ese paradigma, para darle un marco teórico mucho más robusto, sólido a su tesis y la fundamentan, si ya tienen claridad sobre cuál están aplicando. E independientemente del elemento innovador, porque recordemos que todos vamos a construir nuestro marco teórico. Maestra Rubí, considero que mi práctica se basa actualmente en la reforma actual, ya que subraya la importancia del aprendizaje situado, otro de los buenos paradigmas. El aprendizaje situado también lo retomó una colega